Bienvenidos una vez más a su santuario predilecto donde desentrañamos los misterios más intrigantes, los secretos más celosamente guardados y los chismes más jugosos del fascinante universo de las series que nos roban el aliento y conquistan nuestros corazones. ¿Están preparados para un vídeo que promete ser más explosivo que un volcán en erupción? Porque hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos de cabeza en un rumor que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, un murmullo que ha encendido las redes sociales y que amenaza con redefinir el concepto mismo de cuento de hadas moderno, un flechazo instantáneo, un amor a primera vista que, según fuentes cercanas a la pareja, brotó y floreció en el mismísimo set de grabación y que podría, atención, podría culminar en campanas de boda. Así es, amigos míos. Hoy centraremos nuestra atención en la pareja del momento, el dúo dinámico que ha conquistado la pantalla chica y los corazones de millones, Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que incendió la pantalla con la innegable, palpable y casi tangible química que desplegaron en la exitosísima Sen Kalkam. Y no solo eso, exploraremos cómo esa chispa, esa conexión especial, ese algo intangible pero innegable, al parecer, trascendió los límites de la ficción para transformarse en una llama ardiente, una pasión desbordante en la vida real. ¿Será verdad que Kerem, el galán turco por excelencia, finalmente se ha atrevido a confesar ese flechazo inmediato por Hande que todos, absolutamente todos, sospechábamos? Y lo que es aún más importante. Están secretamente tramando, planeando y organizando una boda que romperá todos los récords de exclusividad y discreción. Vamos a analizar exhaustivamente todas las pistas, a examinar meticulosamente cada detalle y a sopesar cuidadosamente cada indicio para que ustedes mismos, con la información en mano, puedan sacar sus propias conclusiones. Pero antes de permitir que las olas de la especulación nos arrastren y nos hundan en este mar de rumores y conjeturas, permítanme recordarles que este canal, este espacio que hemos construido juntos, está dedicado a todos y cada uno de ustedes, los fans incondicionales y leales de las series turcas. Aquí encontrarán análisis profundos y perspicaces de personajes complejos y memorables, reseñas detalladas y críticas constructivas de las series más populares y aclamadas por la crítica, entrevistas exclusivas con actores y actrices que admiramos, y por supuesto los mejores, los más jugosos y los más recientes chismes del siempre fascinante mundo del espectáculo turco. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a unirse a nuestra creciente comunidad suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo, su entusiasmo y su participación son fundamentales para que podamos seguir creciendo, expandiéndonos y trayéndoles el contenido de la más alta calidad que se merecen. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directamente a lo que nos interesa. El rumor del supuesto flechazo entre Kerem y Hande, seamos honestos, no es precisamente una novedad. Desde el preciso instante en que ambos actores fueron anunciados como los protagonistas de Sen Kalkam, la química latente entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos sutiles pero cargados de significado, la complicidad evidente, todo, absolutamente todo, apuntaba a que existía algo más, algo mucho más profundo y significativo que una simple relación profesional, una mera camaradería entre compañeros de trabajo. Sin embargo, fieles a su estilo discreto y reservado, ambos actores siempre han mantenido una estricta línea divisoria entre su vida pública y su vida privada, evitando cuidadosamente alimentar los rumores y nunca confirmando ni negando las especulaciones. Hasta ahora. Según fuentes anónimas pero supuestamente cercanas a la pareja, Kerem, impulsado por una valentía repentina y una honestidad brutal, finalmente se habría animado a confesarle a Hande el secreto que guardaba en su corazón desde el primer momento en que la vio, que sintió un flechazo inmediato, un amor a primera vista, una conexión instantánea que lo dejó completamente desarmado y vulnerable. Imagínense la escena. El galán turco por excelencia, el hombre que personifica el ideal masculino para millones de personas, rendido ante la belleza deslumbrante, el talento innegable y el carisma arrollador de Hande. Un cuento de hadas moderno, una historia digna de ser contada y recontada. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Estamos hablando de una verdad irrefutable o de una simple fantasía alimentada por la imaginación colectiva de los fans? Bueno, hay varios indicios, varias pistas sutiles y varias señales reveladoras que apuntan a que podría haber algo de verdad en el rumor. En primer lugar, la química explosiva entre ellos en la pantalla era, simple y sencillamente, innegable. No se puede fingir esa conexión tan profunda, esa atracción tan palpable, esa complicidad tan evidente. Además, después de que las cámaras dejaran de grabar y Sen Kalkam llegara a su fin, Kerem y Hande continuaron manteniendo una relación muy cercana,
una amistad sólida que trascendió los límites del set de grabación. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, tanto en eventos públicos y alfombras rojas como en encuentros privados y momentos de intimidad. Incluso se fueron de vacaciones juntos, un viaje paradisíaco que alimentó aún más los rumores de un romance floreciente. Y ahora, con esta supuesta confesión de Kerem, con esta revelación impactante que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, parece que todo encaja, que las piezas del rompecabezas finalmente se unen para formar una imagen coherente. El enamorado desde el principio, pero tal vez demasiado tímido, demasiado inseguro o demasiado temeroso para dar el primer paso, para expresar sus verdaderos sentimientos. Ella, receptiva a sus encantos, impresionada por su talento y atraída por su personalidad, pero esperando una señal clara, una confirmación definitiva de sus intenciones. Y finalmente la confesión. Un momento épico, un punto de inflexión en sus vidas, una declaración que podría cambiar el rumbo de su relación para siempre. Pero, ¿qué pasa con la boda secreta? ¿Es solo un rumor sin fundamento o una posibilidad real que se cierne sobre el futuro de la pareja? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de la especulación pura y dura, donde la realidad y la fantasía se entrelazan y se confunden. No hay ninguna confirmación oficial, ninguna declaración pública, ninguna evidencia irrefutable de que Kerem y Hande estén planeando casarse. Sin embargo, algunos medios turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, afirman que ambos actores estarían buscando un lugar tranquilo, apartado y romántico para celebrar una ceremonia íntima con sus familiares y amigos más cercanos. ¿Dónde podría ser ese lugar? ¿Dónde podrían Kerem y Hande sellar su amor eterno lejos de las miradas curiosas de los paparazzi y de la atención constante de los medios? Algunos sugieren que podría ser en una playa paradisíaca en las Maldivas, el mismo lugar donde se les vio de vacaciones hace algún tiempo, disfrutando del sol, del mar y de la compañía mutua. Otros apuntan a un viñedo en la Toscana italiana, un lugar romántico, pintoresco y con encanto, el escenario perfecto para una boda de ensueño. Y también hay quienes creen que la boda podría celebrarse en secreto en Estambul, la ciudad vibrante y cosmopolita que los vio enamorarse, la metrópolis bulliciosa que fue testigo del nacimiento de su amor. La verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro, lo que sí podemos afirmar con convicción, es que la noticia de una posible boda entre Kerem y Hande sería un auténtico bombazo mediático, un evento que acapararía los titulares de todo el mundo y que generaría una ola de entusiasmo y expectación sin precedentes. Los fans de la pareja, los seguidores incondicionales que han apoyado su relación desde el principio, están enloquecidos con la idea y no dejan de inundar las redes sociales con mensajes de felicitación, buenos deseos y muestras de cariño. Ahora, alejándonos un poco de la vorágine de los rumores y las especulaciones, vamos a hablar un poco más sobre las series que catapultaron a la fama a Kerem y Hande, las producciones que, de alguna manera, fueron las responsables indirectas de este supuesto flechazo, las historias que unieron sus caminos y que quizás les permitieron descubrir el amor. **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 *
cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista soñadora y ambiciosa que anhela estudiar en el extranjero pero que debido a un giro inesperado del destino, pierde su beca gracias a las maquinaciones de Serkan Bolat, un exitoso, arrogante y obsesionado con el trabajo arquitecto. Para vengarse de Serkan y recuperar su beca, Eda acepta un trato insólito, hacerse pasar por su prometida durante 2 meses, fingir un romance que en teoría no existe. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa cuidadosamente planeada, pronto se convierte en una atracción irresistible, una pasión incontrolable que amenaza con desbordar todas las barreras y todos los prejuicios. Esta serie es fundamental para entender el contexto del vídeo porque fue en el set de grabación de Senkalkam, donde Kerem y Hande se conocieron, donde sus caminos se cruzaron y donde, según los rumores, surgió el flechazo, donde Cupido lanzó su flecha y los unió para siempre. La química entre los personajes era tan fuerte, tan palpable, tan auténtica que muchos espectadores, influenciados por la magia de la televisión, creyeron que había algo más que una simple actuación, que la ficción se estaba mezclando con la realidad. Y al parecer no estaban del todo equivocados. Un dato interesante y relevante sobre Senkalkam es que fue un éxito rotundo a nivel internacional. La serie se emitió en más de 80 países y se convirtió en un fenómeno global, un producto de exportación turco que conquistó los corazones de millones de espectadores. Kerem y Hande se transformaron en estrellas internacionales, celebridades aclamadas en todos los rincones del planeta, y su popularidad se disparó a niveles estratosféricos.
Gunes y Beklerken emoticono besos, antes de deslumbrar al mundo con Senkalkam, Kerem Bürsin ya había conquistado al público turco con su papel en Gunes y Beklerken. Esta serie, un drama juvenil cargado de emociones y conflictos, cuenta la historia de Zeynep, una adolescente rebelde y problemática que se muda a Estambul con su madre para comenzar una nueva vida, para escapar de su pasado. Allí conoce a Kerem Sae, un chico adinerado, popular y consentido que, a pesar de su fachada de chico malo, esconde un corazón noble y vulnerable. Entre Zeynep y Kerem surge una conexión instantánea, una atracción inevitable que desafía todas las reglas y todas las convenciones sociales. Aunque Gunes y Beklerken no tiene una relación directa con el rumor del flechazo entre Kerem y Hande, es importante mencionarla porque fue la serie que lanzó a Kerem a la fama, la producción que lo consagró como uno de los actores más prometedores de su generación. Fue gracias a este papel que el público turco descubrió su talento, su carisma y su innegable atractivo. Un dato interesante sobre Gunes y Beklerken es que fue una de las series más populares de Turquía en su momento. La serie fue un éxito de audiencia, un fenómeno cultural que marcó una época y que catapultó a Kerem Bürsin al estrellato. Siyainzi emoticono besos, Hande Erçel, por su parte, también ha construido una trayectoria exitosa y admirable en el competitivo mundo de las series turcas. Una de sus series más populares y aclamadas por la crítica es Siyainzi, un drama romántico oscuro y apasionante que cuenta la historia de Azal, una joven hermosa y bondadosa que vive en un pequeño pueblo costero y que está perdidamente enamorada de Kenan, su amigo de la infancia y su alma gemela. Su amor idílico se ve amenazado por la llegada de Bural, un hombre poderoso, rico y obsesionado con Azal que hará todo lo posible para separarlos y conquistarla. Al igual que Gunes y Beklerken, Siyainzi no tiene una relación directa con el rumor del flechazo entre Kerem y Hande. Sin embargo, es importante mencionarla porque fue una de las series que consolidó la carrera de Hande como actriz, la producción que demostró su versatilidad, su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y memorables. Un dato interesante sobre Siyainzi es que fue una de las series más vistas en Turquía durante su emisión. Hande Erçel recibió elogios unánimes por su actuación y se convirtió en una de las actrices más solicitadas y mejor pagadas del país. Ahora, volviendo al tema central del vídeo, a la pregunta que todos nos hacemos, ¿creen ustedes que Kerem realmente confesó su flechazo por Hande? ¿Creen que esa chispa que vimos en la pantalla se convirtió en un fuego ardiente en la vida real? ¿Y creen que están planeando una boda secreta, una ceremonia íntima lejos de las miradas indiscretas? La verdad es que solo el tiempo, ese juez implacable e imparcial, lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series, seguir de cerca todos los rumores, analizar meticulosamente cada pista y mantener viva la esperanza de que este cuento de hadas moderno tenga un final feliz. Lo que sí podemos afirmar con certeza, sin temor a equivocarnos, es que Kerem y Hande son una de las parejas más queridas, admiradas y respetadas del mundo del espectáculo turco. Su talento innegable, su carisma arrollador, su belleza deslumbrante y su innegable química los han convertido en íconos para millones de fans en todo el mundo. Y si realmente están enamorados, si de verdad planean casarse y formar una familia, les deseamos toda la felicidad del mundo. Hemos llegado al final de este vídeo cargado de chismes, especulaciones y emociones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Resumiendo, analizamos el rumor del flechazo inmediato de Kerem por Hande durante el rodaje de Senkalkam, exploramos la posibilidad de una boda secreta, repasamos algunas de las series más importantes en las carreras de ambos actores y reflexionamos sobre el impacto que su relación tiene en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande están enamorados? ¿Les gustaría verlos casados? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, les invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.